Gracias, Pastor Doug. En la siguiente sección tendremos 2 minutos para responder. Haremos una pregunta a Steve primeramente y él tendrá 2 minutos para responder. Después, Doug tendrá 1 minuto para responder a la misma pregunta y luego cambiaremos el orden. Esta pregunta fue hecha por muchos y la pregunta es para Steve Gregg. ¿Adoras en el domingo? Si así es, ¿por qué? Yo no adoro en domingo más que cualquier otro día. La iglesia primitiva tampoco lo hizo. En el libro de Hechos dice que se reunieron diariamente y continuaron con la doctrina de los apóstoles, el compañerismo y el partimiento del pan y las oraciones. Todos los días son iguales. Doug hizo referencia a Romanos 14:5. No lo hice porque no tuvimos tiempo de hablar de eso, pero menciona que un hombre cree que un día es mejor que el otro. Otro hombre considera que todos los días son iguales. Ahora, alguien podría decir, podemos adorar un día o el otro, pero aquí no está hablando sobre el sábado semanal. Pero si alguien considera todos los días como iguales, no se está observando un sábado semanal. Es la antítesis de guardar un día de reposo, guardar todos los días de manera igual. Y eso es lo que Pablo dijo que algunos estaban haciendo y que todos podrían estar persuadiendo a su propia mente. Y eso es lo que yo hago. Yo creo que tenemos que adorar a Dios todo el tiempo. En Hebreos capítulo 13 dice, ofrezcamos continuamente el sacrificio de alabanza a Dios, incluso dando gracias a su nombre. No hay un día más especial que otro para adorar a Dios, porque se supone que debemos adorar a Dios todos los días, y para mí, adorar a Dios más en un día que en otro significa que lo adoro menos en esos otros días. De hecho, el mandamiento del sábado en Éxodo capítulo 20 no incluía ir a la iglesia. Si las leyes que Moisés escribió, que no son los 10 mandamientos, no son obligatorias como supuestamente son los 10 mandamientos, entonces ir a la iglesia no es mandatorio, porque no hay ningún mandamiento que diga que tenemos que ir a la iglesia en el sábado aparte en los libros de Moisés. Pero no en los 10 mandamientos, por lo que a veces yo voy a la iglesia el domingo, pero también hago muchos sermones durante la semana. Me estaré predicando 2 veces al día la próxima semana, todos los días de la semana, y este es mi estilo. Realmente no tengo ciertos días que sean más importantes que otros. Ok, Doug, tienes 1 minuto para tus respuestas y empieza ahora. Creo que Dios especifica que habrá un día en particular donde vengamos a Él para adorar. Si vemos en capítulo 23 de Levíticos, en los primeros versos, pone aparte la orden del sábado como distintiva de las otras fiestas anuales y la llama una santa convocación. La palabra convocación es así como suena, significa una reunión donde están todos juntos. Hace poco hablamos de capítulo 66 de Isaías, donde dice que de un sábado a otro toda la carne vendrá y dará culto ante él, y también se encuentra el patrón de Jesús y Pablo, que dice que como era su costumbre, una costumbre no es algo que hace 1 o 2 veces, la costumbre realmente es un patrón. Ellos entraron en la sinagoga. La palabra sinagoga significa la reunión. Leyeron las escrituras. Ahora, creo que podemos estudiar la Biblia todo el tiempo y creo que debemos adorar a Dios todos los días. No estoy discutiendo eso. Pero si haces todos los días lo que no se supone que debes de hacer en sábado, no eres santo, eres perezoso, porque te está diciendo que descanses y no hagas ningún tipo de trabajo y lo trates de una manera especial. La siguiente pregunta es dirigida a Doug y leeré la pregunta y después empezaremos el reloj. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre la ley ceremonial y los 10 mandamientos? ¿Y qué ley fue clavada en la cruz? De acuerdo a Pablo. Bueno, creo que hay una gran diferencia entre las leyes ceremoniales. Si vemos en Hechos capítulo 15, hubo una gran disputa entre los primeros cristianos acerca de lo que se suponía que debían de dar a los creyentes gentiles. Y tuvieron que tener todo un concilio en Jerusalén para discutir eso. Y en este concilio hubo algunos puntos de interés. Algunos de esos fueron comer sangre, si comía cosas sacrificadas a los ídolos, fornicación, inmoralidad. Pablo pasó mucho tiempo en Gálatas lidiando con esto. Él decía que les estaba poniendo leyes ceremoniales que no se aplicaban al pueblo de Dios. Ahora, si vemos en 1 Corintios capítulo 7, y creo que es el versículo 19, dice que la circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada, pero guardar los mandamientos de Dios es lo que importa. Por lo que la circuncisión era parte de la ley ceremonial, los sábados anuales eran parte de la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con el santuario y sus servicios. El sábado se guardaba antes de que hubiera un santuario. El sábado se guardaba en Éxodo antes de que se construyera el templo.
Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue rasgado y ahora tenemos un nuevo templo. Tú y yo somos el templo de Dios. Tenemos un nuevo sacerdote como sacerdotes de Dios en ese respecto. Y sí, creo que las leyes ceremoniales son parte de lo que se clavó en la cruz. Ya no estamos obligados a guardar los días festivos anuales o la circuncisión. Hubo varias fiestas anuales, la Pascua, el Día de la Expiación, Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto vino después del pecado. Mientras que el sábado de los 10 mandamientos se creó en el jardín del Edén, parte del perfecto plan de Dios, cuando todo era un paraíso, formará parte de su plan perfecto en la eternidad e incluso en el cielo. Construiremos casas y las habitaremos, plantaremos viñas y comeremos del fruto, pero nos reuniremos para orar ante el Señor en el sábado, según Isaías. Yo defino las leyes morales como aquellas que están arraigadas en el carácter de Dios: justicia, misericordia, fidelidad. Este es el carácter de Dios y todas las leyes que reflejan eso, como no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no deshonrar a los padres. Esas son leyes morales porque están arraigadas en la fidelidad, la justicia, la misericordia y las otras cosas que forman parte del carácter de Dios. Las leyes ceremoniales son aquellas que apuntan a algo más grande que ellas mismas, que formaban parte de un sistema que podría haber sido diferente si Dios hubiera deseado. Dios pudo haber hecho que las personas descansaran el tercer día y el cuarto día y el séptimo día si deseara. Él no hubiera violado nada de su carácter si hubiera querido hacer eso, por lo que cualquier cosa ceremonial es simbólica o recuerda de algo o nos dice de algo por venir. Pero lo que está arraigado en el carácter de Dios es inmutable, es una ley moral y es ahí donde veo la diferencia. Ok, esta pregunta es para Steve y tendrá 2 minutos para responder y te diremos el tiempo. Y la pregunta es: ¿a qué se refiere Dios cuando dice que tendremos la ley escrita en nuestros corazones? Creo que es una referencia a Jeremías 31. Lo que quiere decir es que Él nos va a dar un nuevo corazón. También dice en Ezequiel capítulo 36, voy a sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Este nuevo corazón se caracteriza por el fruto del Espíritu, que es el amor. Y por lo tanto, todos los que aman al prójimo y a Dios, todo lo que se ama a sí mismo va a ser dictatorial. Tendrán leyes separadas para dictarlas. Eso será lo que se construye en nuestros corazones. El que el Espíritu Santo nos guía hacia... Bueno, Pablo dijo hacia el fruto del Espíritu y después de dar una lista de las cosas que son el fruto del Espíritu, dijo, en contra de eso no hay ninguna ley. Así que si caminamos en el Espíritu, él dice, no estamos bajo la ley. Pablo dijo en Gálatas. Pero eso es porque si estás caminando en el Espíritu, amas a Dios, amas a la gente. Eso es el fruto del Espíritu y las leyes que ustedes no pueden violar en amor hacia Dios o hacia las personas son las leyes que Dios ha escrito en nuestros corazones al escribir amor en nuestros corazones. Está poniendo su amor en nuestros corazones. Pablo dice en Romanos 5:2 o más bien 5:5 que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por lo que escribir su ley en los corazones es realmente lo que se obtiene al tener su Espíritu viviendo y guiándonos y cambiando nuestra orientación de que nos amemos unos a otros, amemos a Dios y no tengamos un código externo que se nos imponga añadiendo a eso. ¿Tienes una respuesta de 1 minuto? Bueno, creo que la ley escrita en nuestros corazones es cuando Dios pone su ley por medio del Espíritu Santo en nuestras mentes. Los grandes mandamientos, amar al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo, y los 10 mandamientos son un resumen de esto. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con el amor a tu prójimo. Cuando tienes el amor de Dios derramado en tu corazón, no significa que ya no necesitas ninguna instrucción específica en cómo complacer a Dios. Pablo dice que debemos estudiar cómo complacer a Dios. Moisés dijo, estas palabras que te he ordenado estarán en tu corazón. ¿Qué palabras? Les acaba de dar los 10 mandamientos. Y ese es el gran Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y esas son las palabras que te he ordenado estarán en tu corazón. Enséñalas diligentemente a tus hijos, lo que significaría no aceptar la idolatría, no tomar el nombre de Dios en vano, el sábado. Hay instrucciones que conllevan. No significa que ames menos, significa que amas mejor. Ok, la pregunta es para Doug. ¿Cómo interpretas Mateo 12, versículo 8, cuando Jesús se llama a sí mismo el Señor del sábado? Tu tiempo comienza ahora.
Bueno, déjame encontrarlo primero. Bueno, por supuesto, acabamos de leerlo. Cuando Jesús dice que es el Señor del sábado, por supuesto, Él dio el sábado. Él siendo el Señor del sábado no significa que no lo guardaremos. Habían muchas tradiciones que estaban escritas relacionadas con el sábado que no eran bíblicas. De hecho, Cristo dijo varias veces a los judíos, ¿por qué guardan sus tradiciones y violan los mandamientos de Dios? Y también dijo que ellos encontraban manera de dejar de lado los mandamientos de Dios para observar sus tradiciones, y hay varias variaciones de eso. Hay un gran conflicto entre las leyes hechas por los hombres. Todas las disputas que Jesús tuvo con los líderes religiosos con respecto al sábado nunca tuvieron que ver con mantener el sábado. Siempre se trató de cómo guardar el sábado. Él dijo que es mejor hacer el bien en el sábado. Jesús sanaba. Él entendía cómo debía guardarse el sábado porque ¿quién escribió los 10 mandamientos? Todas las cosas que se hicieron fueron hechas por Él. Creo que Cristo estaba allí escribiendo en piedra tal como Él lo estaba escribiendo en el polvo del piso del templo cuando la mujer fue atrapada en adulterio. Y entonces, creo que los 10 mandamientos deben describirse en el corazón. Jesús, cuando dijo que era el Señor del sábado, se refería a que no podía decirle a Él cómo guardar el sábado. Y es como cuando Steve se refirió a los sacerdotes. Cuando dijo que profanaron, Jesús dijo que profanaron el sábado, pero que no tenían culpa porque ellos estaban haciendo el trabajo que Dios les dijo que hicieran en ese día. Y por lo que Dios especifica en su palabra cómo el sábado debe guardarse. Pararé aquí para tener más preguntas. Bien, Steve, un minuto para responder y tu tiempo empieza ahora. Bien, creo que cuando Jesús dijo que Él era el Señor del sábado, debe entenderse en el contexto. Y Doug mencionó el contexto. Él acaba de decir que los sacerdotes profanaban el sábado y que no tenían culpa. Pero Jesús dijo, pero uno mucho más grande que el templo está aquí. ¿Por qué lo dijo? Porque Él sabía que los fariseos dirían que podrían hacer eso porque están haciendo el trabajo del templo. Ellos pueden profanar el sábado porque están haciendo trabajo en el templo. Él dice que sí, pero uno más grande del templo está aquí. Él estaba defendiendo a sus discípulos. Si leemos el contexto de Mateo capítulo 12, desde el primer verso, Él está defendiendo a sus discípulos porque ellos estaban haciendo algo a lo que Jesús no se oponía, pero los fariseos sí. La obligación de los discípulos era hacer lo que Jesús quería que hicieran, no lo que otras personas, ni siquiera un grupo de leyes dijera. Porque Él es el Señor y sus obligaciones es obedecer al Señor. Dijo que Él es el Señor inclusive del sábado. Él no solo dijo que era el Señor del sábado, Él dijo que era el Señor incluso del sábado, que significa que también de todos los demás días y el sábado también. Mis discípulos solo tienen que preguntarse si hicieron lo que yo quiero porque yo soy el Señor de todos los días, incluso el día de reposo. Ok, esta pregunta es para Steve. Hay algunas personas que dijeron de que usted mencionó de que Jesús rompió el sábado. ¿Dónde en la Biblia dice que Jesús quebrantó el sábado? Lo dice específicamente en Juan capítulo 5, versículo 18. Ahora, lo que dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose de sí igual a Dios. Ahora dice, y bueno, la persona que dijo que quebrantó el sábado es Juan. Los fariseos no dijeron que Jesús quebrantó el sábado. Ellos querían matarlo porque Él lo quebrantó, Juan dijo. Juan es el que ha evaluado lo que Jesús hizo llamándolo quebrantando el sábado y dijo, por eso querían matarlo porque no solo quebrantó el sábado, sino que también dijo que su Padre era Dios. Ahora, alguien diría, pero Él no puede quebrantar el sábado porque lo habría hecho un pecador. No, para nada. Él es el Señor del sábado. Él tiene autoridad para hacer lo que quiera en el sábado. Él no está bajo el sábado está bajo Él. Él es el Señor del sábado, el sábado está bajo Él, no Él bajo el sábado. Así como un policía que puede ir en la carretera por 90 millas por hora, por encima del límite de velocidad, con sus luces encendidas y la sirena sonando, porque Él está autorizado para hacer eso. Yo no estoy autorizado para hacer eso. Estaría violando una ley que no puedo violar. El policía está violando el límite de velocidad, pero está autorizado a hacerlo. Jesús estaba autorizado a violar el sábado o muchas otras leyes, como las leyes dietéticas. Él podría haber dejado que la gente lo toque si tiene un problema de sangre. Él podría hacer cosas que la ley no permitía porque Él es el Señor del sábado. Y por lo tanto, ahora ellos no creían que Él era. Así que cuando Él quebrantó el sábado y dijo que su Padre era Dios, eso los ofendió y querían matarlo. Pero no fueron ellos quienes dijeron que rompió el sábado. Fue Juan quien dice que lo quebrantó. No puede leer ese verso honestamente sin reconocer que Juan fue el que dijo que Jesús quebrantó el sábado.
Ok, Doc, tienes un minuto para responder y tu tiempo empieza ahora. Creo que cuando Jesús dijo que Jesús había quebrantado el sábado, y de verdad dice eso, Jesús rompió las regulaciones de los fariseos relacionadas con el sábado. Tenemos que tener cuidado y no leer demasiado sobre lo que otros dijeron sobre Jesús, porque ellos dijeron que Jesús era un samaritano que estaba poseído por un demonio. Dijeron que él era un borracho, un mentiroso, un bebedor de vino, y Jesús no era nada de eso. Debemos ser cuidadosos al decir que Jesús podría violar su propia ley cuando quisiera, porque el pecado se define como transgresión de la ley. Y somos salvos porque Jesús fue sin pecado. Y dice que no cometió pecado. Si vemos en Juan capítulo 15, versículo 10, dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No creo que Jesús haya nunca quebrantado los 10 mandamientos. La siguiente pregunta es para Doug. Leeremos la pregunta y después los 2 minutos empezarán. ¿Nos dice la Biblia qué hacer y qué no hacer en el sábado? Bueno, empezamos con algunos conceptos básicos en el mismo mandamiento del día de reposo que dice que no debe hacer ninguna obra de trabajo. Eso se refiere al trabajo habitual. Creo que la palabra se usa en otros versos y Moisés lo define un poco más estrictamente y dijo que si vas a comer, debes hornear lo que debes de hornear y preparar lo que vas a preparar. Nehemías, creo que es el capítulo 13, no le permitió a algunos de los paganos que viniesen alrededor de Jerusalén para vender en el sábado. Y Nehemías les advirtió varias veces diciéndole que si regresaban, él los iba a arrestar. El sábado no es un día para comprar cosas regulares o la comercialización. Es un tiempo sagrado y lo que estoy compartiendo con ustedes no es una creencia de una denominación en particular. Si observas a lo largo de la historia de los reformadores protestantes, aunque ellos estuvieron en desacuerdo con el día en específico, todos ellos creían que el sábado debía ser tratado sacramente. Era un momento sagrado. Creo que deberíamos adorar a Dios 7 días a la semana. Dormimos todas las noches, así que no necesitamos ese tipo de descanso. Por lo que el descanso del sábado es un tipo diferente de descanso. Es descansar donde nos deshacemos de todas las preocupaciones de la vida y tenemos tiempo de calidad con Dios. Muchas veces cuando estoy en la casa y estoy trabajando en mi oficina y Karen dice que no estamos haciendo nada juntos y yo digo, estoy aquí en la oficina, estuve aquí todo el tiempo, pero ella dice que realmente no estaba ahí. Así que Dios está diciendo, quiero tiempo de calidad contigo. Es como en el jardín del Edén. Él estaba caminando en el jardín del Edén, pero Adán y Eva salieron corriendo. Dios quiere pasar tiempo con nosotros, así que el sábado es un momento sagrado en el que dejas de lado todas las preocupaciones seculares, tratas de poner todo de lado para que puedas tener ese tiempo bendecido con Dios sin interrupción. Ok, Steve, tendrás un minuto para responder y tu tiempo empieza ahora. Doug, es correcto que la Biblia dice muchas de esas cosas acerca de guardar el sábado, pero no dice nada de eso en los 10 mandamientos, excepto la parte de descanso. No hay reunión para una santa convocación, no hay nada de eso en los 10 mandamientos, solo descansar. Incluso cuando recogían el maná, no se les dijo que no se recogieran maná juntos, solo se les dijo que recogieran maná en el 7º día. Reunirse en el 7º día no se ordenan los 10 mandamientos y por lo tanto, si lo que Moisés escribió no está vigente, entonces reunirse en el sábado no es vigente. Es cierto que ustedes se pueden reunir en el sábado, no me quejaría de alguien que lo hiciera ni tampoco en algún otro día, pero concerniente a las cosas que no se permite hacer, si vas a guardar el sábado no puedes tampoco encender una vela en tu casa. Eso está prohibido en el sábado y en realidad eso está en las mismas leyes que dicen que tienen que reunirse en el sábado para la oración. Así que la gente puede elegir qué leyes quieren guardar si van a estar bajo la ley, pero tendrán que responder a toda la ley si no guardan todo lo que está escrito en la ley. Ok, 2 preguntas más para cada uno y después tendremos las declaraciones finales. Y la siguiente pregunta es para Steve y tendrá 2 minutos para responder. Ok, es una pregunta larga, así que tienen que poner mucha atención. ¿En qué circunstancias es apropiado, si hay alguna, escoger de la ley de Dios? Y esto es parte de la pregunta, aún continúa. El apóstol Pablo se refiere a ella como la ley de libertad en amor. Y si la gracia de Jesús es suficiente,
No es presuntuoso asumir que Dios enmendará sus expectativas más adelante, las cuales anteriormente se utilizaron para condenar a los infractores de la ley. Steve, tendrás 2 minutos para responder y su tiempo comienza ahora. No estoy seguro de que haber entendido esa pregunta completamente. No creo que Dios haya cambiado sus normas morales porque Dios no cambia. Y las normas morales se basan en el carácter de Dios. Amar a tu prójimo como a sí mismo siempre es requerido. Amar a Dios con todo tu corazón, mente y fuerza siempre se requiere, y eso es lo que Pablo dijo y lo que Jesús dijo. No veo ningún cambio allí. No estoy seguro de que está implícito allí, no estoy muy seguro de qué se trata la pregunta. Inconscientemente, para Dios cambiar o condenar a la gente, no me recuerdo lo que pregunta decía. Sí, puede ser una referencia a ver eso como un cambio en la ley que significa eliminar los requerimientos del sábado. Oh, ok. Sabemos que Dios cambió la ley. Dice que en Hebreos capítulo 7, versículo 12, que hay un cambio en el sacerdocio. Necesariamente hay un cambio en la ley. De modo que la ley ha cambiado. La pregunta sería, ¿de qué modo ha cambiado? En mi opinión, las formas en que ha cambiado son que Dios ha escrito sus mandatos morales o las cosas que tienen que ver con su carácter en nuestros corazones para que nos volvamos como Él, nos volvamos imitadores de Dios como hijos queridos, como dice Pablo en Efesios 5:1. Y nosotros queremos porque está en nuestro corazón como si estuviera en el corazón de un niño para imitar a sus padres. Ese sería mi entendimiento de eso. Ahora, la ley ha cambiado en las formas ceremoniales y en todos los días santos, los lugares santos y personas santas y sacerdotes, etcétera. Todos ellos son parte de la ceremonia de la ley y no creo que se deben guardar porque, como dije, las leyes ceremoniales apuntan hacia algo más grande que ellos mismos. Son simbólicas, son sombras y apuntan a algo que es permanente, el cual es espiritual, y el sábado es tanto una ley ceremonial como las demás en ese sentido. Está bien, Doc. Tienes 1 minuto para tu respuesta. Comienza ahora. Ok. Mucha gente creo que malinterpreta algunas de las cosas que Pablo ha dicho. Pablo dijo en Romanos capítulo 2, por ejemplo, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Él dice, ¿continuamos en pecado para que la gracia abunde? Dios no lo permita. El propósito del Evangelio es salvarnos de nuestra anarquía. Nos salva de nuestras mentiras, robos, la codicia se relaciona con nuestros pensamientos. Jesús dijo en la letra de la ley que no debemos cometer adulterio. Y la parte espiritual es que no debemos pensar en eso en nuestros corazones. La letra de la ley dice que no asesines y el espíritu de la ley dice que no se enoje con su hermano sin causa. Por lo tanto, de la misma manera que se supone que debemos guardar la letra de la ley cuando tenemos el Espíritu, lo mismo aplica con el sábado. Descansamos en Jesús, como bien se dice que hay que hacer en el sábado. Pero necesitamos aún la parte moral de la ley que dice que debemos descansar a un día de la semana. Ok, Doc, tenemos 2 preguntas más y tenemos una más para Steve después de esta. Y es una pregunta larga, la voy a resumir. Dice, si el sábado es un requisito para la salvación, ¿qué se puede decir sobre los líderes y pensadores cristianos del pasado como Agustino, Wycliffe, Hus, Tyndale, Lutero, etcétera? Todos ellos exhaustivos eruditos bíblicos y lingüísticos. ¿Dios los hará responsables de no guardar el sábado? Y si no, ¿por qué asumiríamos que Dios quiere que nosotros lo guardemos hoy? El tiempo comienza ahora. ¿Es una pregunta para mí? Oh, pensé que era para él. Ya me preguntaba por qué esa gran pausa. Antes que todo, no creo que nadie se salve a guardar el mandamiento del sábado más que cualquier otro mandamiento. La gente que me pregunta, ¿crees que es un tema de salvación? Yo le respondo que lo pongan en la misma categoría que los otros 9 mandamientos. No creo que Dios nos dé un descuento de 10%. ¿Habrá gente en el cielo que no sepa algunos de los mandamientos? Claro que sí. Habrán personas en el cielo que tuvieron demasiadas esposas. El pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Se dice que si continúas pecando, Hebreos capítulo 10, versículo 26, después de que recibas el conocimiento de la verdad, entonces no queda más sacrificio por el pecado. Y la lista de los reformadores que se mencionaron aquí, todos ellos creían en el sábado. La pregunta era, ¿qué día?
pero ninguno de ellos dijo que el sábado había terminado. Agustín, Lutero, Calvino, los grandes reformadores, la Confesión Bautista, la Confesión Ministerial del Oeste, todos ellos creyeron que el sábado fue establecido en Génesis capítulo 2 y aún debía guardarse. La discusión era sobre qué día debía guardarse. Así que habrá gente en el cielo que tal vez no supiera que existía. Habrá todo tipo de personas en el cielo. David tenía demasiadas esposas, espero verlo en el cielo. Salomón tenía aún más. Si lo hiciéramos hoy, bueno, sé que estaría muerto. Pero bueno, necesitamos caminar en la luz que Dios nos ha dado. Creo que Dios quiere que las personas aprendan la verdad sobre la luz del sábado. Creo que a medida que nos acerquemos a la segunda venida, habrá más excavaciones en la palabra de Dios. Creo que las condiciones en el mundo conducirán a las personas a la Biblia. Y creo que va a haber un avivamiento de la piedad primitiva que una vez fue dado a los santos, y eso será el guardar el nuevo pacto del sábado. Ok, Steve, tienes un minuto para responder y tu tiempo empieza ahora. Cierto que Doug no cree que alguien se salvará guardando el sábado, pero creo que muchos adventistas del séptimo día creen que muchos irán al infierno por no guardar el sábado cuando se convierta en la marca de la bestia. Una vez que haya venido la ley nacional dominical, y si comienzas a adorar en el domingo y no el sábado, estarás entonces tomando la marca de la bestia, y ciertamente Apocalipsis dice que irás al infierno si ese es el caso. Así que no es como los otros 9 mandamientos, es bastante único, ¿no es así? Es bastante singular. Nadie va al infierno inevitablemente por robar, pero sí vas al infierno porque no guardas el sábado. Definitivamente es un problema de salvación, al menos con la teología de los adventistas del séptimo día tal como yo la entiendo. Así que a veces ellos dicen que no es un problema de salvación para no parecerlo lo que realmente es para ellos, pero ellos creen que va a ser una prueba de la verdad en los últimos tiempos, y las personas que no guarden el sábado irán al infierno porque estamos tomando la marca de la bestia. Ok, la pregunta va a ser para Steve y es la última pregunta y tienes 2 minutos para responderla. La pregunta es, si Dios eliminó el antiguo pacto, ¿cuál es la nueva ley? Tu tiempo comienza ahora. Jesús dijo en Juan 8:31, si continúas en mis palabras, de verdad son mis discípulos. Cuando envió a los discípulos en la gran comisión de Mateo 28, él dijo que vayan y hagan discípulos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les haya ordenado. Pablo en 1 Corintios 9 dice que cuando él estaba con los judíos actuaba como un judío. Cuando estaba con los que estaban bajo la ley, él mantenía la ley, pero cuando no lo estaba, él no lo cumple. Sin embargo, no estoy sin la ley. No estoy sin la ley, estoy bajo la ley de Cristo. No tengo que mantener la ley judía cuando estoy con el pueblo judío porque no estoy bajo esa ley, pero estoy bajo la ley de Cristo. Él dijo, y por lo tanto, ¿qué es el nuevo pacto? Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. En Isaías, Dios dice al Mesías, te daré como un pacto al pueblo. Él es el nuevo pacto. Es todo acerca de Él. No se trata de mantener esta regla o esta otra regla o guardar este día o este otro día. Es acerca de Jesús. Es de estar totalmente dedicado a Él y de hacer lo que Él dijo que deberíamos de hacer. Él es el Señor. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace las cosas que digo. Ahora, Jesús nunca dijo una palabra acerca de guardar el sábado que podamos leer en el Nuevo Testamento. Y sí, Él fue Dios y en algún momento escribió los 10 mandamientos, pero sus discípulos no sabían que Él era Dios. No en ese momento, ellos lo aprendieron más tarde. Ellos todavía pensaban de que Él estaba muerto y se había ido permanentemente cuando estaba muerto. Ellos no sabían que Él era Dios. No en ese momento. Ellos dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? Que inclusive el viento y las olas le obedecen. Ellos no sabían que Él era Dios. Ellos se dieron cuenta después. Pero lo que les dijo, lo que les ordenó, eso es lo que les enseñó. No hay razón para creer que entendieron todo lo que Él había dicho, que incluía guardar todas las leyes del Antiguo Testamento, guardar los sacrificios y demás. Eso no fue parte. Aunque Jesús dio esas leyes en el Antiguo Testamento, no se refiere a eso cuando habla de ser su discípulo. Todos sabemos eso. Todos sabemos que ya no hay que ofrecer sacrificios de animales. Bueno, Doug, tienes 1 minuto de respuesta y empieza ahora. Bien, creo que se supone que debemos guardar. No se trata de todas las leyes de la Biblia. Estamos hablando de... Bueno, mi punto es sobre los 10 mandamientos.
Para mí es bien fácil. Creo que hasta un niño podría entenderlo. Tenemos un conjunto completo. Dios los entregó como un conjunto y cuando decimos que esa es la ley moral, Dios tiene tu mente, Él es el dueño de tu propiedad, Él posee tus relaciones y el séptimo mandamiento, Él posee nuestro tiempo y por lo tanto es una ley moral. No solo se trata de descansar, también se trata de observar este tiempo sagrado, reconociendo que Él es nuestro Dios. Vivimos en una dimensión llamada tiempo. Y Dios está diciendo, mira, si crees que mi tiempo me pertenece, entonces santifícalo. Ok, tenemos tiempo para una pregunta más. Y Doug, esta es una pregunta para ti. Después Steve tendrá un minuto para responder. Y la última pregunta que tenemos es, ¿podemos guardar ambos días? Así que asumo que está hablando del séptimo día, sábado, y el primer día de la semana, domingo. Tu tiempo empieza ahora. Bueno, Jesús dijo que no podemos servir a dos maestros. Si Dios dijo que bendijo el séptimo día, la palabra que usó es artículo definido. Él no dijo bendecí un séptimo día, fue el séptimo día y fue tan serio para el pueblo de Dios que durante el tiempo de Moisés, cuando les estaba recordando del sábado, alguien que lo estaba quebrantando fue llevado a Moisés y dijeron, ¿qué haremos? Y él dijo, misma pena que las otras leyes. Era una pena de muerte. Por lo que estamos hablando de algo muy importante. Y amigos, sí, sé que este es un diálogo amistoso, pero si el pecado es una transgresión de la ley, tenemos que preguntar si los 10 mandamientos son importantes. La Biblia es la palabra de Dios y a qué parte de la palabra Dios le da mayor prioridad. Me parece que le dio gran prioridad a los 10 mandamientos, en la forma en la que lo dijo, en la forma en la que lo escribió, en la forma en la que preservó y lo repitió, yo creo, a lo largo de toda la Biblia. Creo que en Hebreos se nos dice que hay un sábado para el pueblo de Dios y luego leemos en Hebreos capítulo 10, 26, o un poco después de eso, el 28, no dejen de congregarse y entonces él dice que aún tenemos un sábado y después que no dejemos de congregarnos, creo que esto es muy importante. Steve hizo una referencia a lo que creen los adventistas sobre los últimos días. Solo estamos viendo lo que dice la Biblia. Hubo una prueba en el tiempo de Daniel con una ley internacional que mandaba a quebrantar la ley de Dios o morir. Hubo una prueba para Sadrach, Mesach y Abednego. El gobierno dijo que violaran la ley o murieran. Solo pensamos que habrá pruebas similares en el último día y el sábado será un punto de controversia. Admitimos eso libremente. Creo que hay muchas personas buenas que tal vez no lo sepan, pero cuando se convierta en una prueba debemos tomar una decisión por lo que la palabra dice. Ok, Steve, tienes un minuto para responder y con esto terminaremos nuestras preguntas. Y tu tiempo empieza ahora. Sí, hay muchas personas buenas que no saben que la marca de la bestia es el no guardar el sábado y parte de la razón es que a pesar de que mucha gente buena que lee la Biblia no lo encuentra en ella, yo no lo encuentro ahí. Mis amigos adventistas me han dicho que lo encuentro en la Biblia, pero busco y no lo encuentro referencia ninguna. No hay nada en la Biblia que diga que la marca de la bestia es guardar el domingo. Ahora, la pregunta es si está bien adorar los 2 días. Yo adoro todos los días, así que 2 días no es suficiente. 7 es suficiente. Ahora, ¿está bien no hacer el trabajo normal 2 días? Bueno, espero eso, porque casi todos tienen un fin de semana de 2 días y por lo tanto observan un cese de su trabajo ordinario. No todos lo hacen, no sé si todos los adventistas lo hacen, pero la mayoría de las personas se toman un fin de semana de 2 días. Y nuevamente, el descanso del sábado es dejar de hacer el trabajo ordinario, trabajar 6 días y tomarse un día libre. ¿Está bien trabajar 5 días y tomarse 2 días libres? Si no, entonces muchas personas están en problemas y eso es muy posible, pero yo no soy así, no soy ese tipo de legalista. Ok, queremos agradecerles a todos por las preguntas que hicieron, fueron buenas preguntas. Vamos a cerrar esta vez con un resumen de 3 minutos de cada orador. Y Steve, tú serás el primero cuando estés listo y luego seguirá Doug. Te informaremos cuando comenzará tu tiempo. Doug mencionó que en Hebreos 4
y el verso 9 se menciona que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. En realidad dice un reposo del sábado para el pueblo de Dios. Pero ¿habla sobre el sábado del Antiguo Testamento o está hablando sobre un sábado espiritual, del cual estoy yo disputando? Pablo dijo en otro lugar, en 1 Corintios 5, que guardamos las fiestas del pan sin levadura, pero él dijo que lo hagamos con el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. Es una cosa espiritual. Guardar las fiestas para el cristiano es espiritual. El reposo de Dios del que el escritor de Hebreos se refiere no puede ser el reposo sabático por las siguientes razones. Uno, fue prefigurado por el sábado y Canaán, según Hebreos 4:4 y 4:8. El sábado fue una prefiguración del reposo de Dios y también lo fue Canaán como reposo, pero ninguno fue el reposo en sí. Se ingresa creyendo. Ustedes no entran al sábado creyendo, ustedes lo hacen por medio de dejar de trabajar. Pero este reposo de Dios se ingresa creyendo en la obra terminada de Cristo en la muerte y sentado a la diestra de Dios sin ofrecer más sacrificios. El reposo no es un mandamiento, sino que es una promesa. Y Hebreos capítulo 4 dice que hay una promesa de entrar en el reposo. No tienes que prometer a alguien que dejara de trabajar el sábado. Cualquiera puede hacer eso sin que le prometa nada. Eso es una promesa de Dios. El reposo del sábado del Antiguo Testamento era en sí una promesa, como todas las leyes rituales eran, de algo espiritual que Dios iba a hacer. No está hablando de un mandato en Hebreos 4. Pero sobre un reposo prometido. Dice en Hebreos 4, 7 y 8 que ni siquiera se había entrado en los tiempos de David. Es por eso que él escribió Salmo 95 y le dijo a su gente que no nos olvidemos de entrar. Y sin embargo, en el tiempo de David y mucho antes guardaban el descanso del sábado. El reposo de Dios es un tipo diferente de reposo. Es un reposo al que no se ingresa semanalmente. Es un reposo en el que todos hemos ingresado. Este es el verbo de eros en Hebreos 4:10. Aquel que ha creído ha entrado en el reposo de Dios. Se ha hecho de una vez para siempre. Eso es lo que significa. No es una cosa semanal que se repite. Y también no tienes que esperar hasta el final de la semana para hacerlo, porque en Hebreos 4:7 dice que hoy entre en su descanso. Hoy. Si escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es un descanso de todos los días. No es un séptimo día, es un descanso espiritual como Doug dijo en su presentación. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que trabajan y están cargados y les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí que también encontrarán descanso a sus almas. Es un descanso espiritual y la carga de la que te libras es el yugo de la ley. Toma mi yugo y aprende de mí y encontrarás descanso para tu alma. Gracias. Bueno, mientras ellos resetean el reloj, quiero que agradezcamos a los moderadores hoy. Han hecho un gran trabajo. Ok, Doug, tus 3 minutos empiezan ahora. Creo que estamos viviendo en los últimos días. Habrá una gran batalla en los últimos días con respecto a la bestia y la marca de la bestia. Habla de una marca en la mano y en la frente. Si vemos en el capítulo de Deuteronomios, si vemos en Deuteronomios capítulo 6 a Moisés, Deuteronomio capítulo 5 da los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, él dice que estas palabras que te ordeno estarán en tu corazón y él dijo que las atarías como una señal en tu mano y que serán frontales entre tus ojos. Justo allí en Deuteronomio se está diciendo que la ley debe estar en nuestras manos, que representa nuestras acciones, y nuestra mente, lo que significa nuestros corazones. Dios quiere escribir su ley en nuestros corazones. Creo que ese es el nuevo pacto y creo que Steve y yo estamos de acuerdo. Simplemente no creo que obtengamos un 10% de descuento. Creo que son todos los 10 mandamientos que están escritos en el corazón. Veo que el sábado se remonta antes que el pecado. Lo veo instituido allí mismo en la creación. Y siempre que tengas dudas sobre qué hacer, creo que es una buena política hacer lo más seguro. Sé que en el día del juicio final no voy a estar en problemas con el Señor. Y le digo, Señor, ¿cuál es el problema? Dios dice, guardaste un mandamiento demasiado. No se suponía que debías guardar el día de reposo, pero diré, Señor, tú lo dijiste.
Lo escribiste con tu dedo, lo hablaste. Dijiste que si te amo cumplieras tus mandamientos. Esto está aquí mismo, en el seno mismo de los 10 mandamientos. Todos creen en guardar todos los demás. No crecí siendo adventista del séptimo día. De hecho, Steve y yo vinimos al Señor durante la misma edad en el sur de California. Y estudié la Biblia y pensé que era inconsistente que pudieras ir al 99% de las iglesias y que yo pudiera predicar sobre los otros 9 mandamientos y la gente diría amén. Pero luego predica sobre el único mandamiento donde Dios dice no olvides este. Y la gente dice no. Ese es el que supuestamente debíamos de olvidar. Y por lo tanto, cuando observo la historia, cuando estudio la palabra de Dios, no hay nada inconsistente en querer guardar los mandamientos en su totalidad, no para ser salvos, sino porque amamos al Señor y pienso que nuestra obediencia será punto de una prueba importante en los últimos días. Entonces, esta es una pregunta muy seria porque estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios. Estamos hablando sobre salvación. Creo que somos salvos por gracia. Fuimos salvados de nuestros pecados, pero el pecado es transgresión de la ley. Por lo que Dios quiere escribir su ley en nuestro corazón. Jesús murió en la cruz debido a que quebrantamos la ley. Creo que también es interesante la época del año en el que estamos teniendo este debate, Viernes Santo. ¿Se dan cuenta de que para los discípulos el sábado era tan importante que no terminarían de embalsamar el cuerpo de Jesús por temor a romper el sábado? Ellos se fueron a casa y guardaron el sábado según el mandamiento. No el mandamiento judío, el mandamiento de Dios. Y creo que ese es uno que debería estar escrito en nuestros corazones también. Muchas gracias.